Cuando las manos curtidas de Manuel plantaron aquellas rosas doradas en la mansión abandonada, jamás imaginó que desenterrarían un pasado enterrado durante 40 años. El nuevo dueño se detuvo en seco al contemplarlas, su corazón reconociendo lo que su mente había olvidado, las flores que su verdadero padre había cultivado en su infancia perdida. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, dar me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo estás viendo. Comencemos. El sol de la mañana caía como oro líquido sobre los terrenos abandonados de Villa Esperanza. Manuel Gutiérrez, con sus 75 años a cuestas, contemplaba el jardín descuidado con ojos expertos que veían más allá del caos actual. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo con la tierra, se aferraban a una caja de madera desgastada que contenía su mayor tesoro, esquejes de rosas que había cultivado durante toda su vida. Había llegado temprano, mucho antes de la hora acordada. La llamada del administrador de la propiedad lo había sorprendido 3 días atrás. El nuevo dueño quiere restaurar los jardines, y su nombre fue recomendado. Manuel había aceptado sin dudar, no por el dinero, sino porque conocía Villa Esperanza desde hace mucho tiempo, aunque se guardaba ese secreto para sí mismo. La mansión, antes gloriosa, mostraba signos de abandono tras años de disputas legales entre herederos. Ahora tenía un nuevo propietario, un empresario exitoso que, según los rumores del pueblo, había comprado la propiedad como inversión sin siquiera visitarla. Manuel suspiró mientras caminaba entre los arbustos salvajes y las fuentes secas. Este jardín había sido legendario en la región, con rosas que hacían viajar a la gente desde ciudades lejanas para admirarlas. De la caja extrajo cuidadosamente un esqueje envuelto en tela húmeda. No era una rosa cualquiera, su nombre oficial era Amanecer Dorado, pero para Manuel tenía otro nombre, uno que guardaba en su corazón. Una rosa casi extinta, con pétalos que combinaban tonos de ámbar, melocotón y rosa pálido, creando un efecto de luz interior que parecía capturar el amanecer mismo. Su fragancia, intensa pero delicada, tenía notas de miel y cítricos que permanecían en la memoria. Manuel había dedicado décadas a preservar estas rosas cuando todos las habían olvidado. Se arrodilló con dificultad, sintiendo el peso de los años en sus rodillas, y comenzó a evaluar el suelo. Debajo del abandono, la tierra seguía siendo buena. Con su vieja navaja, cortó algunas raíces invasoras y tomó muestras de diferentes áreas. Trabajaría duro para devolver la gloria a este lugar, no solo por el contrato firmado, sino por una promesa silenciosa hecha muchos años atrás. El rugir de un motor de alta potencia anunció la llegada de alguien. Manuel se incorporó lentamente, sacudiendo la tierra de sus manos gastadas. Un automóvil deportivo negro, brillante como obsidiana bajo el sol, se detuvo frente a la mansión. Del vehículo descendió un hombre alto, de unos 50 años, vestido con un traje impecable que contrastaba dramáticamente con el entorno descuidado. Alejandro Vega, el nuevo propietario de Villa Esperanza, escudriñaba la propiedad con ojos críticos. Su rostro, atractivo pero severo, mostraba las líneas de quien ha pasado la vida tomando decisiones difíciles. Había comprado la mansión por recomendación de su asesor inmobiliario, quien le aseguró que sería una excelente inversión después de rehabilitarla. Era la primera vez que visitaba personalmente el lugar. Manuel observó al empresario desde la distancia. Había algo familiar en su porte, en la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza mientras evaluaba la fachada de la mansión. Por un momento, una imagen fugaz del pasado atravesó la mente del anciano, pero la descartó rápidamente. No era momento para recuerdos. Alejandro notó la presencia del jardinero y caminó hacia él con pasos decididos. Su mirada recorrió brevemente a Manuel, al jardín salvaje y finalmente a la caja de madera con los esquejes.
Era extraño para Alejandro estar allí. Había comprado la propiedad como una transacción más, un activo para diversificar su cartera de inversiones. Sin embargo, desde que el coche había cruzado las antiguas puertas de hierro, una inquietante sensación de familiaridad lo perseguía. La desestimó como una coincidencia. Después de todo, las mansiones coloniales comparten muchos elementos arquitectónicos. Las presentaciones fueron breves. Manuel explicó su plan para restaurar los jardines, comenzando por las zonas centrales, recuperando las estructuras originales. Habló con la seguridad de quien conoce su oficio a la perfección. Alejandro escuchaba con atención profesional, pero sus ojos se desviaban ocasionalmente hacia la mansión, como atraídos por una fuerza invisible. Mientras recorrían los senderos invadidos por la maleza, Manuel identificaba las especies originales que aún persistían: jazmines, bugambilias y algunas rosas silvestres que habían sobrevivido sin cuidados. Con cada paso, el anciano notaba cómo el empresario parecía cada vez más distraído, como si algo en el lugar estuviera despertando ecos dormidos. Al llegar a lo que una vez fue el rosedal principal, Manuel se detuvo. Este sería el corazón de su proyecto. Aquí plantaría las Amanecer Dorado, en el mismo lugar donde habían florecido décadas atrás. Alejandro miró su reloj. Tenía otras 3 reuniones ese día y ya había dedicado más tiempo del previsto a esta visita. Con instrucciones de mantenerlo informado sobre el avance, dejó a Manuel con el administrador y partió en su automóvil deportivo, llevándose consigo una inexplicable inquietud que atribuyó al estrés acumulado. Durante las siguientes semanas, Manuel trabajó incansablemente. Primero limpió, eliminando años de crecimiento descontrolado. Luego restauró los caminos, las estructuras de soporte para las enredaderas y las fuentes. Contrató ayudantes del pueblo, pero el rosedal central lo reservó para sus propias manos. Allí, con cuidado reverencial, plantó los esquejes de Amanecer Dorado, susurrándoles palabras de aliento como si fueran niños. Una mañana, mientras regaba los nuevos rosales, vio llegar el automóvil de Alejandro. Era la primera visita del empresario desde aquel día inicial. Manuel observó cómo Alejandro recorría el jardín transformado con expresión de aprobación. Los senderos limpios, las fuentes funcionando nuevamente, las primeras flores comenzando a aparecer. Todo indicaba un trabajo excepcional. Cuando Alejandro llegó al rosedal central, Manuel estaba injertando cuidadosamente un esqueje. Las primeras Amanecer Dorado ya mostraban botones, aunque aún faltaban semanas para su floración completa. Los ojos del empresario se detuvieron en las manos trabajadoras de Manuel, en la delicadeza con que trataba cada planta. Por un instante, una imagen borrosa surgió en su mente. Otras manos, más jóvenes pero igualmente gentiles, cuidando rosas similares. La sensación fue tan intensa que Alejandro tuvo que apartar la mirada. ¿Qué variedad es esta?, preguntó, señalando los rosales recién plantados. Manuel sonrió levemente, con una chispa en los ojos que hablaba de secretos pacientes. Amanecer Dorado, respondió simplemente. Una rosa muy especial que solía crecer aquí, hace mucho tiempo. Alejandro asintió distraídamente, pero algo en su interior se agitó, como un recuerdo intentando emerger desde las profundidades de un lago olvidado. Las semanas siguientes trajeron la transformación completa de los jardines de Villa Esperanza. Bajo la dirección paciente de Manuel, lo que había sido un terreno abandonado se convirtió en un tapiz viviente de colores y fragancias. Los trabajadores locales, inicialmente escépticos ante la obsesión del anciano por cada detalle, ahora observaban con asombro cómo el lugar parecía despertar de un largo sueño. El administrador enviaba fotografías semanales del progreso a Alejandro, quien las revisaba con creciente interés entre reuniones corporativas y viajes de negocios. El empresario,
conocido por su pragmatismo, se sorprendía a sí mismo dedicando cada vez más tiempo a examinar esas imágenes, especialmente las del rosedal central que Manuel cuidaba personalmente. Una noche, en su ático de la ciudad, Alejandro soñó con un jardín de rosas. En el sueño, era un niño pequeño que corría entre arbustos florecidos, persiguiendo mariposas bajo el sol de verano. Una risa cálida lo llamaba, una voz que no lograba identificar. Despertó con una sensación de pérdida tan intensa que permaneció sentado en la oscuridad durante horas, intentando comprender por qué un simple sueño lo había afectado tanto. A la mañana siguiente canceló todas sus citas y condujo hasta Villa Esperanza. Necesitaba ver el jardín personalmente, aunque no podía explicar exactamente por qué. Llegó cuando el sol estaba alto. El cambio desde su última visita era extraordinario. Los senderos estaban perfectamente delineados con bordes de lavanda y tomillo. Las fuentes cantaban su música de agua cristalina. Los árboles, podados con maestría, proyectaban sombras acogedoras sobre bancos de piedra restaurados. Pero fue el rosedal central lo que le quitó el aliento. Las primeras amanecer dorado habían comenzado a florecer. Bajo la luz del mediodía, sus pétalos resplandecían con tonalidades que parecían capturar la esencia misma del sol. Ámbar, melocotón, toques de rosa que se fundían creando un efecto luminoso, como si las flores tuvieran luz propia. Manuel estaba allí, arrodillado junto a un rosal, hablando suavemente a las flores mientras las examinaba con delicadeza. No notó inmediatamente la presencia de Alejandro, quien se quedó inmóvil observando la escena con una extraña sensación de déjà vu. «Hablarles ayuda», dijo Manuel sin voltear, finalmente consciente de la presencia del empresario. «Las rosas responden al afecto, como todos los seres vivos». Alejandro se acercó, atraído por el aroma que emanaba de las flores abiertas. Era una fragancia compleja, dulce pero no empalagosa, con notas que evocaban miel, naranja y algo más profundo, casi terroso, que anclaba la experiencia. «Nunca había visto rosas así», comentó, inclinándose para observar mejor los pétalos iridiscentes. Manuel sonrió, una sonrisa que contenía secretos y satisfacción. «Son únicas. Esta variedad casi desapareció. Tomé esquejes del último jardín donde crecían hace muchos años. Las he preservado desde entonces». «¿Por qué estas rosas en particular?», preguntó Alejandro, repentinamente curioso por la devoción evidente del anciano. Manuel guardó silencio un momento, como considerando cuánto revelar. «Porque prometen algo muy importante a la persona indicada», respondió finalmente. «Memoria, reconocimiento. Algunas verdades solo pueden ser dichas con belleza». Alejandro frunció el ceño desconcertado. Las palabras del jardinero sonaban enigmáticas, casi poéticas, contrastando con su apariencia sencilla. Pero antes de poder indagar más, su teléfono sonó con la insistencia de los asuntos urgentes. Alejandro se apartó para atender la llamada, maldiciendo internamente la interrupción. Cuando regresó, Manuel había desaparecido, pero un capullo de amanecer dorado cortado con precisión yacía sobre una piedra plana, claramente dejado para él. Alejandro lo recogió con cautela, sorprendido por el gesto. Al acercarlo a su rostro, la fragancia desencadenó algo inesperado. Un destello fugaz de una mujer joven inclinada sobre estas mismas flores, su cabello oscuro brillando bajo el sol, su risa mezclándose con el zumbido de las abejas. La visión fue tan vívida que Alejandro retrocedió confundido. No era un recuerdo suyo, no podía serlo, y sin embargo tenía la inconfundible textura de algo vivido. Guardó el capullo en su chaqueta y recorrió el jardín durante una hora más, cada rincón pareciendo simultáneamente extraño y familiar. Finalmente,
Impulsado por una curiosidad que no podía ignorar, entró en la mansión. El interior estaba parcialmente renovado. Los contratistas habían comenzado por las áreas estructurales. Alejandro caminó lentamente por salones polvorientos, habitaciones vacías que reverberaban con sus pasos, hasta detenerse frente a un ventanal que daba al jardín trasero. Desde esa ventana el rosedal era perfectamente visible, un círculo de color vibrante en el centro del verdor restaurado. Mientras observaba, una certeza inquietante lo invadió. Había estado allí antes, mirando por ese mismo ventanal. Pero era imposible. La propiedad había pertenecido durante generaciones a la familia Monteverde, sin relación alguna con él. Había comprado Villa Esperanza como pura inversión, basándose únicamente en informes financieros y proyecciones de rentabilidad. Esa noche, mientras conducía de regreso a la ciudad, el capullo de rosa perfumaba el interior del automóvil. Alejandro no podía dejar de pensar en las palabras de Manuel. Promete en memoria a la persona indicada. ¿Era él esa persona? ¿Y qué memoria podría estar esperando ser despertada? Los días siguientes estuvieron plagados de sueños cada vez más vívidos. En ellos, Alejandro era siempre un niño, corriendo por los jardines de Villa Esperanza. A veces había una mujer, otras veces un hombre joven que cortaba rosas doradas para la mujer. En un sueño particularmente intenso, el niño, él mismo, sostenía una rosa mientras el hombre joven le explicaba cómo cuidarla, sus manos grandes pero gentiles, guiando las pequeñas manos del niño. Alejandro despertaba de estos sueños con un nudo en la garganta y preguntas que no se atrevía a formular completamente. Su eficiencia legendaria en el trabajo comenzó a resentirse. Colegas notaron su distracción, su tendencia a quedarse mirando por la ventana durante largos minutos. Finalmente, impulsado por una compulsión que no podía nombrar, visitó el registro civil de la provincia. Necesitaba conocer la historia completa de Villa Esperanza y sus propietarios. El funcionario, impresionado por su tarjeta de presentación, le proporcionó acceso a los archivos históricos. La mansión había sido efectivamente propiedad de la familia Monteverde durante generaciones, hasta la muerte del último heredero, Carlos Monteverde, 35 años atrás. Sin descendencia directa, la propiedad había pasado a primos lejanos que nunca mostraron interés en ella, iniciando el largo periodo de abandono y disputas legales. Alejandro estaba a punto de cerrar el expediente cuando un detalle captó su atención. Entre el personal registrado de Villa Esperanza durante los años 70, aparecía un hombre, Manuel Gutiérrez, jardinero. Junto a él, Elena Gutiérrez, su esposa, listada como empleada doméstica. El archivo incluía fotografías antiguas de la propiedad. En una de ellas, tomada durante una celebración, aparecía Carlos Monteverde, el propietario en el rosedal. A su lado, una mujer hermosa sostenía un ramo de rosas doradas, y casi fuera de cuadro, un hombre joven observaba la escena. Manuel, décadas más joven pero inconfundible. Alejandro sintió que las piezas comenzaban a encajar, formando un patrón que aún no comprendía completamente, pero que sentía profundamente relacionado con él. Con manos temblorosas, guardó copias de los documentos y fotografías. Necesitaba hablar con Manuel, preguntarle directamente sobre Villa Esperanza, sobre las rosas Amanecer Dorado y sobre la mujer de la fotografía cuya sonrisa despertaba en él un dolor inexplicable. La mañana siguiente amaneció con una decisión tomada. Alejandro condujo hacia Villa Esperanza con los documentos del registro civil en el asiento del copiloto y preguntas que requerían respuestas inmediatas. La incertidumbre lo había mantenido despierto toda la noche, contemplando posibilidades que alterarían fundamentalmente su comprensión del mundo y de sí mismo.
Encontró a Manuel donde esperaba encontrarlo, en el rosedal, realizando la poda matutina. El anciano parecía esperarlo, como si hubiera sentido su llegada incluso antes de escuchar el motor del automóvil. Cuando Alejandro se acercó, notó que las rosas amanecer dorado habían florecido aún más desde su última visita. El aire estaba saturado con su fragancia, un aroma que ahora provocaba una cascada de imágenes fragmentadas en su mente. «Necesitamos hablar», dijo Alejandro sin preámbulos, extendiendo la fotografía antigua que mostraba a Manuel junto a los antiguos propietarios. «Usted trabajó aquí antes, con su esposa Elena». Manuel observó la fotografía con expresión inescrutable, sus ojos ligeramente nublados por la emoción o quizás solo por la edad. Con un gesto, invitó a Alejandro a sentarse en un banco de piedra restaurado bajo la sombra de un magnolio centenario. 53 años, dijo finalmente, su voz un murmullo ronco. Ese fue el tiempo que dediqué a estos jardines. Comencé como ayudante a los 16 años, aprendiendo del viejo Sebastián. Cuando él murió, me convertí en el jardinero principal. Y sí, Elena, mi esposa, trabajaba en la casa. ¿Por qué no me lo dijo cuando lo contraté?, preguntó Alejandro, intentando controlar la agitación en su voz. Porque algunas verdades deben ser recordadas, no contadas, respondió Manuel con sencillez. Y porque no estaba seguro de que estuvieras listo para escuchar. El tuteo repentino no pasó desapercibido para Alejandro. El trato más personal creó una intimidad inesperada que, de alguna manera, parecía apropiada a pesar de la diferencia de edad y posición social entre ambos. «¿Listo para escuchar qué?», presionó Alejandro, extendiendo ahora la fotografía donde aparecía Carlos Monteverde junto a la hermosa mujer con rosas doradas. «¿Quién es ella?». Manuel tomó la fotografía con manos ligeramente temblorosas. Por un momento, pareció perderse en ella, sus dedos acariciando suavemente la imagen de la mujer. «Su nombre era Lucía», respondió finalmente. «Lucía Monteverde, la hija de don Carlos. Esta fotografía fue tomada durante su 25º cumpleaños, el último que celebró». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué le sucedió? «Murió 3 meses después», dijo Manuel, su voz quebrándose ligeramente. «Complicaciones en el parto». La palabra parto golpeó a Alejandro como una bofetada física. Las imágenes inconexas que habían estado atormentándolo comenzaron a alinearse, formando un patrón que se negaba a aceptar por completo. «El niño», murmuró casi para sí mismo. «El niño en mis sueños». Manuel asintió lentamente, como confirmando lo que Alejandro ya comenzaba a comprender. «Tu nombre de nacimiento era Alejandro Monteverde», dijo el anciano, mirándolo directamente a los ojos, «hijo de Lucía Monteverde y de un joven jardinero que cometió el error de enamorarse más allá de su clase social». El mundo pareció detenerse para Alejandro. Las implicaciones de esas palabras eran demasiado grandes, demasiado transformadoras para procesarlas inmediatamente. Manuel continuó hablando, su voz ahora un flujo constante de recuerdos largo tiempo contenidos. «Lucía y yo nos enamoramos cuando ella regresó de estudiar en Europa. Tenía ideas modernas, despreciaba las diferencias sociales. Don Carlos se opuso ferozmente, por supuesto. Cuando descubrió que estaba embarazada, amenazó con desheredarla. Pero Lucía era testaruda, como su madre». Manuel hizo una pausa, perdido en recuerdos. «Planeábamos escapar después del nacimiento. Tenía un primo en la capital que nos ayudaría, pero entonces vinieron las complicaciones». Alejandro escuchaba, paralizado, mientras su identidad se desmoronaba y reconstruía simultáneamente. Fragmentos de memorias infantiles, antes inconexos, comenzaban a encajar. El jardín, las rosas, la voz cálida llamándolo.
las manos grandes enseñándole a cuidar las flores. Don Carlos no quería saber nada de ti al principio, continuó Manuel. Culpaba a nuestro amor por la muerte de su hija. Elena y yo cuidamos de ti durante los primeros meses, aquí mismo en la casa del jardinero. Pero eventualmente, el remordimiento y la sangre pudieron más. Don Carlos decidió que debías ser criado como un Monteverde, pero lejos de aquí, lejos de los recuerdos. Te entregó a su hermana en la capital, Teresa Monteverde de Vega. Ella y su esposo te adoptaron legalmente, te dieron su apellido. Vega, susurró Alejandro. Alejandro Vega. Sí, te llevaron cuando tenías casi 3 años. Eras tan pequeño, pero ya mostrabas la inteligencia de tu madre y su determinación. Alejandro se levantó bruscamente, necesitando espacio para respirar. Todo lo que creía saber sobre sí mismo, sobre su vida, se tambaleaba. Recordaba vagamente a Teresa y Ricardo Vega, quienes murieron en un accidente cuando él tenía 12 años, dejándolo al cuidado de internados exclusivos pagados con un fideicomiso. Siempre había creído que eran sus padres biológicos. ¿Por qué no intentaste contactarme después?, preguntó, una mezcla de acusación y súplica en su voz. Lo intenté, respondió Manuel con la calma de quien ha aceptado las injusticias de la vida. Durante años, Teresa me prohibió acercarme. Decía que sería confuso para ti. Después de su muerte, los administradores del fideicomiso continuaron manteniendo distancia. Te seguí desde lejos, viendo cómo te convertías en un hombre exitoso. Cuando supe que habías comprado Villa Esperanza, supe que era el momento. ¿El momento para qué?, preguntó Alejandro, todavía aturdido. Para traer las rosas de tu madre de vuelta al jardín, respondió Manuel, y para darte la oportunidad de recordar. Se produjo un largo silencio, mientras Alejandro procesaba la magnitud de las revelaciones. Su mirada se dirigió al rosedal, donde las amanecer dorado brillaban bajo la luz de media mañana. Eran las favoritas de mi madre, dijo finalmente. No una pregunta, sino una afirmación nacida de un recuerdo recuperado. Manuel asintió. Ella las llamaba promesas del sol. Decía que ninguna noche era lo suficientemente larga para que el sol olvidara salir de nuevo. Cuando supimos que no sobreviviría, me hizo prometerle que cuidaría de sus rosas y de ti. Pero me separaron de ti. De mi presencia, sí, pero nunca de mi cuidado. ¿Por qué crees que el jardín de la casa donde creciste siempre tenía estas mismas rosas? Otro recuerdo emergió. Un jardín más pequeño, pero igualmente hermoso, con rosas doradas que Teresa cuidaba religiosamente, diciendo siempre que habían sido el regalo de una persona especial. Eras tú, murmuró Alejandro. Enviabas los esquejes. Cada primavera, confirmó Manuel. Era mi manera de mantener viva a Lucía para ti, aunque no lo supieras conscientemente. Alejandro volvió a sentarse, abrumado. Su mirada se encontró con la de Manuel, y por primera vez reconoció en aquellos ojos envejecidos algo de sí mismo. La misma determinación, la misma intensidad. Mi padre, dijo, las palabras extrañas en su boca. Eres mi padre. Manuel sonrió, una sonrisa llena de dolor y alegría entrelazados. Sí, hijo mío, he esperado más de 40 años para escucharte decir esas palabras. El silencio que siguió estaba cargado de 4 décadas de ausencia y expectativa. Padre e hijo se miraron, cada uno intentando reconocer en el otro los rasgos que compartían. La misma frente amplia, la determinación en la mirada, la forma en que las comisuras de sus labios se tensaban cuando contenían emociones fuertes. ¿Tienes más fotografías de ella? ¿De mi madre?, preguntó finalmente Alejandro, su voz apenas un susurro. Manuel asintió, sacando del bolsillo de su camisa gastada un pequeño objeto envuelto en un pañuelo.
Era un relicario de plata, sencillo pero elegante. Al abrirlo, reveló una miniatura de Lucía sonriendo bajo el sol, con un fondo de rosas doradas. Lo llevaba siempre conmigo, explicó Manuel, para sentirla cerca. Alejandro tomó el relicario con manos temblorosas. El rostro de Lucía era joven y luminoso, con los mismos ojos que él veía cada mañana en el espejo. Reconoció en ella su propia sonrisa, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza. Era hermosa, dijo, sintiendo una pérdida que nunca antes había reconocido. Era mucho más que su belleza, respondió Manuel, su mirada perdida en recuerdos. Tenía una mente brillante, estudió botánica en Europa. Soñaba con crear un jardín de conservación para especies en peligro. Las Amanecer Dorado fueron su primer rescate botánico. Las encontró abandonadas en un monasterio casi en ruinas y reconoció su valor cuando nadie más lo hizo. Alejandro escuchaba, absorbiendo cada detalle como tierra seca recibiendo agua después de una larga sequía. Toda su vida había existido un vacío en él, un espacio sin nombre que el éxito profesional y las posesiones materiales nunca lograron llenar. Ahora entendía por qué. ¿Cómo se conocieron ustedes? Manuel sonrió, y por un momento Alejandro vislumbró al joven que había sido. Yo era el jardinero asignado para ayudarla con su proyecto de conservación. Pasábamos horas entre plantas, discutiendo técnicas de cultivo, sistemas de riego, compostaje. Al principio, era solo admiración profesional, pero... Hizo una pausa, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Hay algo en trabajar juntos con la tierra que conecta a las personas de manera profunda. Un día, nuestras manos se tocaron mientras injertábamos un rosal y supimos que lo que sentíamos iba más allá de la botánica. Una imagen cristalizó en la mente de Alejandro. Dos jóvenes inclinados sobre un banco de trabajo, sus cabezas casi tocándose, concentrados en dar vida a una planta. La intimidad de compartir un propósito, de crear juntos. Don Carlos se opuso desde el principio, continuó Manuel. No por maldad, entendame. En su mundo, las clases sociales no debían mezclarse. Cuando descubrió lo nuestro, intentó separarme de Lucía enviándome a trabajar en otra de sus propiedades, pero ella era tan testaruda como él. Me buscó, me encontró. Nuestra separación forzada solo intensificó lo que sentíamos. Y quedó embarazada, completó Alejandro. Manuel asintió. Fue el momento más feliz y más aterrador de nuestras vidas. Don Carlos montó en cólera, amenazó con desheredarla. Lucía le plantó cara. Entonces viviré del trabajo honesto de mis manos como Manuel, le dijo. Incluso comenzó a planear un vivero que tendríamos juntos. Alejandro podía imaginar la escena, el coraje de su madre enfrentando las convenciones sociales por amor, defendiendo una vida que la sociedad de la época consideraba imposible. Los últimos meses de su embarazo fueron difíciles. La voz de Manuel se quebró ligeramente. Presión arterial elevada, retención de líquidos. Los médicos recomendaron reposo absoluto. Don Carlos finalmente se suavizó al verla sufrir. Permitió que me quedara en la propiedad para estar cerca de ella, aunque nunca aprobó nuestra relación. Alejandro sintió una opresión en el pecho, sabiendo que la historia se dirigía hacia su inevitable y trágico final. El parto comenzó prematuramente, continuó Manuel, cada palabra pesada con dolor recordado. Había una tormenta terrible esa noche, los caminos estaban inundados. El médico llegó tarde. Lucía luchó valientemente. Te sostuvo en sus brazos durante unos minutos. Te llamó Alejandro, como su abuelo materno, y me hizo prometer dos cosas: que cuidaría de ti y que preservaría sus rosas, para que siempre tuvieras algo de ella. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del anciano ahora. Alejandro, movido por un impulso que no intentó controlar,
Tomó la mano de su padre entre las suyas. «Lo hiciste», dijo suavemente. «Cumpliste ambas promesas». «Intenté cumplir la primera», respondió Manuel con amargura. «Pero me apartaron de ti». Don Carlos cambió después de la muerte de Lucía. La culpa y el dolor lo endurecieron. Primero quería enviarte lejos inmediatamente, pero Elena y yo suplicamos que nos permitiera cuidarte. Aceptó temporalmente, tal vez porque eras lo último que quedaba de su hija. Durante casi 3 años viviste con nosotros en la casa del jardinero. Fueron los años más felices de mi vida, a pesar del dolor de haber perdido a Lucía. «Tengo recuerdos», murmuró Alejandro, cerrando los ojos. «Fragmentos, tu voz enseñándome los nombres de las plantas, una mujer cantándome para dormir». «Elena», confirmó Manuel, «te amaba como a un hijo propio. Nunca pudimos tener hijos». «¿Qué le pasó a ella?» «Falleció hace 10 años. Cáncer. Hasta el final preguntaba por ti esperando que algún día regresaras». Alejandro sintió el peso de esas vidas vividas sin él, añorándolo, mientras él crecía sin conocer su verdadera historia. ¿Por qué don Carlos decidió enviarme con Teresa finalmente? Villa Esperanza tenía demasiados fantasmas para él, explicó Manuel. Vendió la mayoría de sus negocios y se mudó a Europa. Rara vez regresó. Decidió que crecerías mejor con su hermana, en una familia apropiada según sus estándares, sin la sombra de la tragedia. Teresa y Ricardo no podían tener hijos, la idea de adoptarte les encantó. La condición fue clara. Nunca debías saber sobre Lucía y yo. Debías crecer como un Vega, sin conocer tus orígenes humildes. «Mis orígenes no son humildes», respondió Alejandro con repentina firmeza. «Son extraordinarios. Un amor que desafió convenciones sociales. Una madre que estudió ciencia cuando pocas mujeres lo hacían. Un padre que preservó su legado a través de las flores durante décadas. No hay nada humilde en eso». Manuel lo miró con sorpresa y luego con orgullo creciente. «Hablas como ella», dijo simplemente. Ambos hombres se quedaron en silencio por un momento, mientras el jardín vibraba de vida a su alrededor. Las abejas zumbaban entre las rosas, mariposas danzaban sobre lavandas recién plantadas, y en el centro de todo, las amanecer dorados resplandecían como testigos silenciosos de una historia que había esperado décadas para ser contada. «Necesito tiempo», dijo finalmente Alejandro, «para procesar todo esto». Manuel asintió con comprensión. «He esperado 40 años. Puedo esperar un poco más». Alejandro se levantó, pero antes de marcharse, se inclinó y cortó cuidadosamente una rosa amanecer dorado completamente abierta. «Esta me la llevo», dijo, su voz firme, pero conmovida, «para comenzar a conocer a mi madre». Manuel sonrió, una sonrisa que contenía dolor y esperanza a partes iguales. «Ella estaría orgullosa del hombre en que te has convertido», dijo. «Yo lo estoy». Los días siguientes transcurrieron en un extraño limbo para Alejandro. Había cancelado todas sus reuniones indefinidamente, algo inaudito para un hombre cuya agenda normalmente se planificaba con meses de antelación. Sus socios y asistentes estaban desconcertados, pero él apenas registraba sus preocupaciones. El mundo que había construido meticulosamente, empresas, inversiones, contactos, parecía ahora distante, como si perteneciera a otra persona. Se instaló temporalmente en Villa Esperanza, en una habitación que los contratistas habían renovado primero. Las noches las pasaba revisando viejas fotografías y documentos que Manuel le había proporcionado. Un álbum pequeño pero precioso que el jardinero había mantenido oculto durante décadas. Imágenes de Lucía en diferentes etapas de su vida, recortes de periódicos sobre sus estudios en Europa y algunas cartas que ella había escrito, con una caligrafía elegante pero firme que hablaba de su personalidad. Durante el día,
Alejandro vagaba por la propiedad, redescubriendo rincones que despertaban ecos de memoria. A veces Manuel lo acompañaba, compartiendo historias sobre cada lugar. Otras veces prefería explorar solo, asimilando gradualmente la verdad sobre sus orígenes. Una mañana, Manuel lo encontró en el antiguo invernadero, parcialmente restaurado pero aún pendiente de completar. Alejandro sostenía un cuaderno desgastado, sus páginas amarillentas cubiertas de dibujos botánicos y notas manuscritas. «Su diario de investigación», dijo Manuel suavemente, reconociendo el objeto. «Lo encontré entre sus pertenencias después de perderla. Lo guardé para ti». Alejandro pasaba los dedos sobre las páginas, trazando el camino de la pluma que su madre había sostenido. Los dibujos eran precisos, científicos, pero también artísticos, capturando la esencia de cada planta con trazos delicados. «Era talentosa», comentó, con un nudo en la garganta. «Quería publicar un estudio sobre hibridación de rosas», explicó Manuel. «Las últimas páginas contienen sus notas sobre el amanecer dorado, cómo logró estabilizar la variedad». Alejandro pasó a esas páginas, estudiándolas con creciente interés. Aunque nunca había practicado la botánica formalmente, su educación en ciencias le permitía comprender los principios básicos descritos. Había algo fascinante en descubrir que compartía con su madre no solo rasgos físicos, sino también una mente analítica y metódica. «Podríamos continuarlo», dijo de repente, alzando la vista. «Su trabajo, llevar adelante su investigación». Manuel lo miró sorprendido. No era la reacción que esperaba de un empresario cuya vida había estado dedicada a las finanzas y los negocios. «Siempre hay jardineros y botánicos dispuestos a retomar estudios antiguos», respondió cautelosamente. «No», insistió Alejandro. «Nosotros, tú y yo, podríamos fundar un centro de investigación botánica aquí mismo, en Villa Esperanza. Hacer realidad su sueño del jardín de conservación». La idea había surgido espontáneamente, pero a medida que la expresaba en palabras, Alejandro sentía que encajaba perfectamente, como una pieza que completaba un rompecabezas largo tiempo abandonado. «¿Lo dices en serio?», preguntó Manuel, su voz apenas un susurro. «Nunca he hablado más en serio», confirmó Alejandro. «Tengo los recursos económicos, tú tienes el conocimiento y la conexión con su trabajo. Juntos, podríamos crear algo extraordinario». Manuel se apoyó en la mesa de trabajo, visiblemente conmovido. «Era su mayor sueño», dijo finalmente. Quería crear un espacio donde las plantas en peligro de extinción pudieran ser estudiadas, preservadas y reintroducidas. Un legado viviente. «Entonces hagámoslo realidad», respondió Alejandro con determinación. «Por ella, por lo que debimos haber sido como familia». Esa tarde, sentados en el porche trasero que daba al jardín, padre e hijo comenzaron a esbozar los primeros planos. La educación empresarial de Alejandro complementaba perfectamente el conocimiento botánico de Manuel. Donde el anciano soñaba, Alejandro estructuraba. Donde el joven planificaba, Manuel añadía el realismo de la experiencia. «Necesitaremos un equipo», señaló Alejandro tomando notas en su tablet. «Botánicos, investigadores, especialistas en conservación. Podemos establecer colaboraciones con universidades». «Conozco a algunos», respondió Manuel. «Ex colegas, estudiantes brillantes que han seguido el camino de la botánica. Incluso hay una doctora en biología vegetal que fue alumna de un profesor que conoció a Lucía en Europa». La mención de conexiones que se extendían al pasado, a la vida de su madre, hizo que Alejandro levantara la vista. Había algo reconfortante en saber que, de alguna manera, ella había dejado huellas que aún perduraban en el mundo académico. «Hay algo más que deberías ver», dijo Manuel, levantándose con cierta dificultad. «Ven conmigo».
Condujo a Alejandro hacia la parte trasera de la propiedad, donde un sendero casi invisible se adentraba en un pequeño bosque natural que formaba parte de los terrenos de la mansión. Tras unos minutos de caminata, llegaron a un claro bañado por la luz dorada de la tarde. En el centro, protegida por una cerca baja y rodeada de flores silvestres, había una sencilla lápida de mármol blanco. Lucía Monteverde, leyó Alejandro, su voz quebrándose. 1953-1979. La belleza que cultivó sigue floreciendo. Don Carlos quería enterrarla en el panteón familiar en el cementerio de la ciudad, explicó Manuel, pero yo sabía que ella hubiera preferido estar aquí, entre sus plantas, cerca de la tierra que tanto amaba. Conseguí este pequeño terreno y planté las primeras amanecer dorado a su alrededor. Alejandro se arrodilló frente a la tumba, tocando suavemente el mármol pulido. No había experimentado el ritual del duelo por su madre. Nunca había sabido dónde estaba, ni había tenido la oportunidad de despedirse. Las emociones lo inundaron: tristeza por la pérdida, rabia por los años perdidos, gratitud hacia el hombre que había mantenido viva su memoria. Debería haber crecido conociendo este lugar, murmuró, sabiendo quién era ella, quién eras tú. No podemos cambiar el pasado, respondió Manuel, colocando una mano en su hombro. Pero tenemos el presente y el futuro. Al regresar a la mansión, encontraron a un visitante esperando, Santiago Monteverde, primo lejano y uno de los herederos que habían vendido la propiedad. Al ver a Alejandro, el hombre palideció como si hubiera visto un fantasma. «Dios mío», exclamó, «eres idéntico a ella, a Lucía». Alejandro miró interrogante a Manuel, quien asintió confirmando. «Santiago visitaba Villa Esperanza durante los veranos», explicó el jardinero. «Conoció bien a tu madre. He venido a recoger algunos documentos familiares que quedaron en la caja fuerte», se justificó Santiago, recuperando la compostura. «No esperaba encontrarme contigo, con ninguno de ustedes en realidad». La tensión era palpable. Para Santiago, claramente la presencia de Manuel, el jardinero que se había atrevido a enamorarse de una Monteverde, seguía siendo incómoda décadas después. «Eres bienvenido», dijo Alejandro formalmente. «Después de todo, compartimos sangre». Santiago lo miró con sorpresa. «Entonces, ¿sabes?» «Todo», confirmó Alejandro. «Sé quién soy y quiénes fueron mis padres». La revelación pareció desestabilizar a Santiago, quien miró nerviosamente hacia Manuel. «Los documentos están donde siempre», intervino el jardinero. «En el estudio, segundo cajón del escritorio». Santiago se excusó rápidamente y se dirigió al interior de la mansión. Una vez solo con Manuel, Alejandro notó la tensión en el rostro de su padre. «No pareces contento de verlo», comentó. «Santiago fue uno de los que más presionó para alejarte de mí», respondió Manuel con una honestidad cruda. «Consideraba que la relación entre tu madre y yo había sido una desgracia para la familia. Fue él quien convenció a don Carlos de enviarte definitivamente con Teresa y Ricardo». Alejandro procesó esta información en silencio. Sabía que reconstruir su identidad significaría también enfrentarse a las complejidades y prejuicios que habían moldeado su historia. Los Monteverde habían querido borrar su origen, pero ahora él tenía la oportunidad de reclamarlo, de redefinirlo en sus propios términos. «No vamos a permitir que el pasado dicte nuestro futuro», dijo finalmente, con una determinación que recordaba mucho a Lucía. «Villa Esperanza será lo que mi madre soñó, un lugar de conservación, de conocimiento, de belleza compartida». Manuel sonrió, con el orgullo brillando en sus ojos cansados. «Tiene su espíritu», dijo simplemente. «Y también su manera de convertir los sueños en planes de acción». Santiago Monteverde tardó más de lo esperado en el estudio. Cuando finalmente reapareció,
Sostenía una carpeta de cuero gastado además de los documentos que había venido a buscar. Su expresión era difícil de interpretar. Una mezcla de incomodidad, resignación y algo parecido al remordimiento. «Encontré esto también», dijo, extendiendo la carpeta hacia Alejandro. «Creo que te pertenece». Alejandro tomó la carpeta con cautela. Al abrirla, encontró documentos legales antiguos. El certificado de nacimiento original que lo identificaba como Alejandro Monteverde, los papeles de adopción firmados por Teresa y Ricardo Vega, y un sobre sellado con el escudo de la familia Monteverde. «El sobre contiene una carta de tu abuelo», explicó Santiago, evitando mirar a Manuel. «La escribió poco antes de morir, hace 15 años. Dejó instrucciones de entregarla si alguna vez regresabas a Villa Esperanza». Alejandro miró el sobre con inquietud. Las palabras de un hombre al que nunca había conocido conscientemente, pero que había determinado el curso de su vida. «¿Lo sabías?», preguntó a Santiago. «Cuando vendiste la propiedad, ¿sabías que yo la había comprado?». Santiago tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. «Reconocí tu nombre en los documentos de compraventa. Alejandro Vega». No era difícil conectar los puntos, pero honestamente, nunca pensé que descubrirías la verdad. La mayoría de la familia ni siquiera sabe que existes». Manuel dio un paso adelante, su postura protectora a pesar de su edad. «Existir sin ser reconocido es una forma peculiar de existencia, ¿no crees? Como estas rosas que Lucía salvó, estaban allí, vivas, valiosas, aunque nadie las veía». Santiago observó al anciano jardinero con una expresión que evolucionó lentamente del desdén inicial a una reluctante consideración. «Las cosas eran diferentes entonces», dijo finalmente, aunque sin verdadera convicción. «Las cosas siempre son diferentes entonces», respondió Alejandro con sequedad. «Es la excusa universal para la injusticia». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Santiago se despidió brevemente, prometiendo mantener discreción sobre lo que había descubierto. «La historia de la familia es complicada», añadió antes de partir. «No todo es blanco y negro». Cuando quedaron solos nuevamente, Alejandro miró el sobre sellado en sus manos. «No tienes que abrirlo ahora», dijo Manuel suavemente. «Ni siquiera tienes que abrirlo nunca, si no quieres». Pero Alejandro ya estaba rompiendo el sello. Necesitaba todas las piezas del rompecabezas, incluso las que podrían causarle dolor. La carta estaba escrita con una caligrafía temblorosa pero elegante. 5 páginas de confesión, explicación y remordimiento de un hombre al final de su vida. «Mi querido nieto», comenzaba, «si estás leyendo esto has encontrado tu camino de regreso a Villa Esperanza y con ello a la verdad sobre tu nacimiento. No merezco tu perdón, pero siento la obligación de ofrecerte una explicación». Mientras Alejandro leía en silencio, Manuel se retiró discretamente, dándole espacio para procesar las palabras de Carlos Monteverde. La carta relataba el dolor de un padre que había perdido a su única hija, la ira que había dirigido injustamente hacia Manuel y hacia el bebé inocente que era Alejandro, y el lento despertar de su conciencia con los años. «Te observé desde lejos», confesaba Carlos. «Recibía informes regulares sobre tus progresos en la escuela, tus logros académicos, tus primeros pasos en el mundo empresarial. Me enorgullecía secretamente, sabiendo que la inteligencia de Lucía vivía en ti. Pero nunca encontré el coraje para acercarme, para deshacer el daño que había causado. La cobardía, descubrí, no disminuye con la edad, solo se vuelve más cómoda, más familiar». La carta concluía con una petición de perdón y una revelación. Carlos había establecido un fideicomiso adicional a nombre de Alejandro, destinado a la investigación botánica, específicamente para la preservación de especies en peligro.
Un legado silencioso para ti y para Lucía, escribía. Utilízalo como consideres apropiado, si es que puedes aceptar algo de mí. Cuando Manuel regresó una hora después, encontró a Alejandro sentado en silencio en el porche, contemplando el jardín mientras el atardecer bañaba las rosas con tonos dorados y cobrizos. ¿Estás bien?, preguntó Manuel, sentándose a su lado. Es extraño, respondió Alejandro. Descubrir que alguien a quien nunca conociste ha estado observando tu vida desde las sombras. Carlos estableció un fideicomiso para investigación botánica a mi nombre. Millones en una cuenta que nunca supe que existía. ¿Un intento de compensación? Quizás. O tal vez la única manera que encontró de honrar a Lucía. Alejandro extendió la carta a Manuel. Deberías leerla. También habla de ti. Manuel tomó las páginas con reverencia. Sus ojos recorrieron las líneas lentamente, deteniéndose ocasionalmente para asimilar palabras particularmente impactantes. Cuando terminó, sus manos temblaban ligeramente. Dice que me buscó, años después, murmuró Manuel, que quería disculparse, pero que yo me había mudado sin dejar rastro. ¿Es cierto? Después de que te llevaron, no había razón para quedarme en el pueblo. Elena y yo nos trasladamos hacia el sur, donde encontré trabajo en un vivero comercial. Pasamos décadas allí hasta que ella enfermó y regresamos para estar cerca de su familia. Y sin embargo, de alguna manera, preservaste las rosas. Las llevé conmigo. Planté algunas en cada lugar donde vivimos. Son mi conexión contigo y con Lucía. Alejandro respiró profundamente, sintiendo cómo las piezas de su vida, antes dispersas, comenzaban a encajar en un nuevo patrón. Mañana, dijo con resolución, comenzaremos a trabajar formalmente en el plan para el centro de investigación. El fideicomiso de Carlos nos da aún más recursos para hacerlo correctamente. ¿Estás seguro de que quieres usar ese dinero?, preguntó Manuel cautelosamente. Es dinero que debería haber estado destinado a algo bueno desde el principio, respondió Alejandro. Lo convertiremos en algo hermoso, en algo que honre a Lucía y que repare, en la medida de lo posible, las injusticias del pasado. El crepúsculo profundizaba, transformando el jardín en un tapiz de sombras y luz decreciente. Las rosas, amanecer dorado, parecían brillar con luz propia en la penumbra, como si aprobaran silenciosamente la decisión. «¿Sabes?», dijo Manuel después de un largo silencio contemplativo. Ella tenía una teoría sobre estas rosas. Creía que su color único, esa cualidad de parecer iluminadas desde dentro, se debía a una estructura celular especial en los pétalos que refractaba la luz de manera única. ¿Llegó a probar su teoría? No tuvo tiempo, pero dejó muestras preservadas, notas detalladas. Con la tecnología actual se podría retomar esa investigación. Entonces, será uno de nuestros primeros proyectos, decidió Alejandro, completar su trabajo inacabado. En ese momento, ambos hombres compartieron algo más profundo que palabras. La sensación de que, a pesar de las décadas perdidas, habían encontrado un propósito común, una forma de honrar a la mujer que ambos habían amado, cada uno a su manera. Las semanas siguientes trajeron una transformación no solo del jardín, sino también de la mansión misma. Villa Esperanza empezó a convertirse en el centro de investigación que Alejandro y Manuel habían imaginado. Una de las grandes salas de la planta baja fue rediseñada como laboratorio botánico, con equipamiento de última generación que permitiría estudiar desde la genética hasta la estructura celular de las plantas. El antiguo invernadero, completamente restaurado, albergaría las especies más delicadas. Alejandro había contratado un equipo de especialistas siguiendo las recomendaciones de Manuel. Entre ellos destacaba la doctora Gabriela Méndez, una brillante bióloga especializada en conservación de especies endémicas. Su primer día en Villa Esperanza,
La científica de 35 años no pudo disimular su emoción al verlas amanecer dorado en plena floración. «Es extraordinario», exclamó, examinando los pétalos con una lupa de mano. Había leído sobre esta variedad en los archivos botánicos europeos, pero se consideraba extinta desde hace décadas. «Mi esposa fue quien la rescató originalmente», explicó Manuel con orgullo tranquilo. «Lucía Monteverde quizás haya encontrado referencias a su trabajo». El rostro de Gabriela se iluminó con reconocimiento. «¿Lucía Monteverde?» «Por supuesto, mi mentor en la universidad hablaba de ella. Fue una pionera en técnicas de hibridación, aunque publicó muy poco antes de... Se detuvo incómoda. Antes de morir dando a luz a su hijo», completó Manuel con suavidad, mirando a Alejandro, quien se había acercado a ellos. «Mi hijo». Gabriela miró a ambos hombres con sorpresa y luego a Alejandro con nuevo interés. «Entonces usted es...» «Alejandro Monteverde», confirmó él, extendiendo su mano. «Aunque crecí como Alejandro Vega. Es una historia complicada». Durante el recorrido por las instalaciones, Gabriela escuchó asombrada la narración de cómo el dueño de la mansión había descubierto sus verdaderos orígenes. Su expresión profesional cedía ocasionalmente a la emoción, especialmente cuando Manuel mostró el diario de investigación de Lucía y sus muestras preservadas. «Esto es un tesoro científico», dijo Gabriela, pasando las páginas con reverencia. Sus observaciones sobre la estructura celular de los pétalos eran revolucionarias para su época. Con la tecnología actual podríamos verificar su teoría en cuestión de semanas. «Ese será nuestro primer proyecto oficial», decidió Alejandro. «Completar su investigación, publicarla bajo su nombre». «Un homenaje perfecto», asintió Gabriela. «Y si me permite sugerirlo, podríamos presentar el trabajo en el Congreso Internacional de Botánica que se celebra en Madrid el próximo mes. Sería una plataforma ideal para reintroducir el amanecer dorado a la comunidad científica». La idea entusiasmó a Manuel. Ver el trabajo de Lucía finalmente reconocido después de tantos años sería la culminación de una promesa largamente mantenida. El equipo creció rápidamente. Además de Gabriela, se incorporaron 2 jóvenes investigadores, un experto en genética vegetal y un especialista en ecosistemas. Cada mañana, la mansión antes silenciosa bullía de actividad. Reuniones científicas en el salón principal, experimentos en el laboratorio, trabajo meticuloso en el invernadero. Manuel observaba esta transformación con asombro silencioso. A sus 75 años, encontrarse repentinamente en el centro de un proyecto científico de vanguardia resultaba casi surrealista, y sin embargo, su conocimiento práctico, adquirido a través de décadas de trabajo con las rosas, resultó invaluable. Los científicos acudían a él constantemente, combinando su experiencia empírica con los datos del laboratorio. Una tarde, mientras Manuel injertaba nuevos esquejes en el invernadero, Alejandro entró con expresión preocupada. «Los abogados han terminado de revisar el fideicomiso de Carlos», dijo, sentándose junto a su padre. «Es más complicado de lo que pensábamos». Manuel dejó sus herramientas prestando completa atención. «Para acceder al fondo completo», continuó Alejandro, «debo aceptar formalmente mi herencia como Monteverde. Eso significa un proceso legal para recuperar mi nombre original». «¿Es eso un problema para ti?», preguntó Manuel estudiando cuidadosamente el rostro de su hijo. Alejandro guardó silencio un momento, contemplando las implicaciones. «Toda mi vida he sido Alejandro Vega. Mis empresas, mis contactos, mi reputación, todo está vinculado a ese nombre». «Un nombre que te fue impuesto», observó Manuel suavemente. «Sí, pero también es el nombre con el que he construido mi vida». Alejandro pasó una mano por su cabello, gesto que Manuel reconocía como señal de conflicto interno.
Cambiar ahora a Monteverde parece, no sé, como renunciar a los logros que conseguí por mí mismo. Manuel asintió, comprendiendo la complejidad de sus sentimientos. No necesitas decidirlo ahora. El proyecto puede continuar con los fondos que ya tenemos. No es por el dinero, aclaró Alejandro. Es por pertenencia, supongo. ¿Quién soy realmente? ¿Vega o Monteverde? ¿Y si pudiera ser ambos? Quizás puedas, sugirió Manuel. Alejandro Vega Monteverde, honrando a quienes te criaron y a quienes te dieron la vida. La idea resonó en Alejandro. Un nombre que integraba todas las partes de su historia, sin negar ninguna. Me gusta, admitió, sonriendo ligeramente. En ese momento, Gabriela entró apresuradamente, su rostro iluminado por la emoción. Lo hemos conseguido. Los resultados preliminares confirman la teoría de Lucía. La estructura celular de los pétalos contiene microcristales que refractan la luz de manera única, creando ese efecto de luminosidad interna. Mostró imágenes del microscopio electrónico en su tablet, estructuras cristalinas perfectamente organizadas dentro de los pétalos que capturaban y dispersaban la luz, creando el efecto dorado característico. Es extraordinario, murmuró Alejandro. Tu madre era una científica brillante, dijo Gabriela con admiración genuina. Descubrió esto hace 40 años, con el equipamiento básico de la época. Manuel sonrió, sus ojos húmedos de emoción. Siempre decía que estas rosas guardaban un secreto que algún día el mundo conocería. La noticia energizó a todo el equipo. El artículo científico tomó forma rápidamente, combinando las notas originales de Lucía con los hallazgos actuales. Microcristales biogénicos en pétalos, el secreto del amanecer dorado por Lucía Monteverde, póstumamente, y equipo. La mañana en que el artículo fue aceptado para el Congreso de Madrid, Alejandro encontró a Manuel junto al rosedal central, hablándole suavemente a las flores como siempre hacía. Les estoy contando las buenas noticias, explicó el anciano sin vergüenza. Que Lucía finalmente será reconocida, que su trabajo vivirá. Deberías ser tú quien presente el trabajo en Madrid, dijo Alejandro sorprendiendo a Manuel. Tú preservaste estas rosas durante décadas, conoces su historia mejor que nadie. No soy científico, protestó Manuel. Apenas terminé la escuela primaria. Eres el custodio del legado de mi madre, insistió Alejandro. Nadie podría presentar su trabajo con más conocimiento o pasión que tú. La idea aterrorizaba y emocionaba simultáneamente a Manuel. Presentarse ante la comunidad científica internacional. Él, un simple jardinero, no estará solo, añadió Alejandro leyendo su inquietud. Gabriela te ayudará con los aspectos técnicos, y yo estaré allí, apoyándote. ¿Irías a Madrid?, preguntó Manuel, sorprendido de que un hombre con tantas responsabilidades considerara tal viaje. No me perdería esto por nada del mundo, afirmó Alejandro. Veremos juntos cómo el mundo redescubre las rosas de mi madre y tu amor por ella. Manuel observó el rosedal, donde cada flor parecía brillar con vida propia bajo el sol de la mañana. Después de décadas guardando este tesoro casi en secreto, la idea de compartirlo con el mundo resultaba abrumadora pero correcta. Había llegado el momento. Está bien, accedió finalmente. Por Lucía, por ti, lo haré. Madrid los recibió con un cielo despejado y una brisa suave que recordaba vagamente al jardín de Villa Esperanza. Manuel observaba la ciudad desde la ventana de su habitación de hotel, la primera vez que se alojaba en un lugar tan lujoso, con una mezcla de asombro y nerviosismo. Sobre la cama, desplegadas meticulosamente, estaban las láminas que utilizaría durante su presentación, junto con muestras preservadas de los pétalos de amanecer dorado y un traje nuevo que Alejandro,
había insistido en comprarle. «No vas como mi jardinero», había dicho su hijo cuando Manuel protestó por el gasto. «Vas como el conservador principal de una especie única y como el guardián del legado científico de Lucía Monteverde». La afirmación, aunque halagadora, solo había intensificado la ansiedad de Manuel. ¿Quién era él, un hombre con apenas educación primaria, para presentarse ante los más eminentes botánicos del mundo? Un golpe suave en la puerta interrumpió sus preocupaciones. Gabriela entró, sosteniendo una tablet donde había estado realizando los últimos ajustes a la presentación. «Todo está listo, don Manuel», anunció con su energía característica. «Hemos incorporado fragmentos del diario original de Lucía junto con nuestros hallazgos. El contraste entre sus métodos de investigación y los actuales resalta aún más el alcance visionario de su trabajo». Manuel asintió, intentando proyectar una confianza que no sentía. Gabriela, perceptiva como era, notó su inquietud. «Estará maravilloso», aseguró, sentándose junto a él. «Su conocimiento de estas rosas es incomparable. Todos los datos científicos del mundo no pueden sustituir 50 años de experiencia práctica». «Pero la ciencia, los términos técnicos», comenzó Manuel. «Para eso estaré yo», le recordó Gabriela. «Usted habla desde el corazón, desde la experiencia. Yo manejaré las preguntas técnicas. Somos un equipo». El día de la presentación amaneció brillante. El auditorio del Congreso estaba sorprendentemente lleno. El anuncio del redescubrimiento de una rosa considerada extinta había generado considerable interés. En primera fila, Alejandro observaba a su padre con orgullo apenas contenido. Manuel, vestido con el traje nuevo que le daba un aire de dignidad formal pero que no podía ocultar su esencia de hombre de tierra y plantas, subió al podio con pasos mesurados. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo con rosas, sostenían una de las amanecer dorado traída especialmente para la ocasión. «Buenos días», comenzó, su voz inicialmente vacilante pero ganando firmeza con cada palabra. «No soy científico ni académico. Soy un jardinero que ha dedicado su vida a preservar una promesa y un legado». Durante los siguientes 30 minutos, Manuel narró la historia de las amanecer dorado, cómo Lucía Monteverde las había rescatado de un monasterio abandonado, reconociendo su valor único, cómo había comenzado a investigar la inusual luminosidad de sus pétalos, cómo la muerte había interrumpido su trabajo dejándolo inconcluso. Pero la ciencia, como la naturaleza, encuentra formas de persistir. Continuó, su voz ahora firme y clara. 40 años después, con tecnología que Lucía apenas podría haber imaginado, su teoría ha sido confirmada. Gabriela tomó el relevo entonces, presentando los detalles técnicos. Imágenes microscópicas de los cristales biogénicos en los pétalos, análisis espectroscópicos, comparaciones genéticas con otras variedades. La audiencia escuchaba con atención creciente, algunos tomando notas furiosamente, otros inclinándose hacia adelante en sus asientos. Al terminar la presentación formal, Manuel volvió al podio para las preguntas. Fue entonces cuando la verdadera magia ocurrió. Ante cada consulta técnica, Gabriela proporcionaba la respuesta científica, pero era Manuel quien añadía la dimensión práctica. Cómo la rosa respondía a diferentes suelos, qué condiciones favorecían la formación más intensa de los cristales, cómo el proceso de injerto debía adaptarse para esta variedad particular. La ciencia nos dice por qué, explicó Manuel en respuesta a una pregunta particularmente técnica. Pero el jardín nos muestra cómo. La frase, simple pero profunda, generó una ola de aprobación en la sala. Los científicos presentes reconocían el valor del conocimiento práctico, de la sabiduría adquirida a través de décadas de observación directa. Cuando la sesión terminó,
Manuel fue rodeado por botánicos ansiosos por continuar la conversación. Alejandro observaba desde cierta distancia, dando a su padre espacio para brillar con luz propia. Junto a él inesperadamente apareció Santiago Monteverde. «No esperaba verte aquí», dijo Alejandro genuinamente sorprendido. Santiago, visiblemente incómodo pero determinado, respondió en voz baja: «Necesitaba ver esto por mí mismo, confirmar que no era una exageración». «¿Y bien?», presionó Alejandro. «¿Qué piensas ahora?». Santiago observó a Manuel, quien gesticulaba animadamente mientras explicaba algo a un grupo de científicos, su rostro iluminado por la pasión y el conocimiento. «Pienso que me equivoqué», admitió finalmente Santiago. «Que todos nos equivocamos sobre él, sobre lo que significaba para Lucía». Era lo más cercano a una disculpa que Alejandro podría esperar, y la aceptó con un asentimiento silencioso. «Las rosas son extraordinarias», continuó Santiago cambiando ligeramente de tema. «Nunca había visto nada similar, y pensar que han estado ahí todo este tiempo, en nuestro jardín familiar». «El jardín que abandonasteis», le recordó Alejandro, sin malicia pero con firmeza. Santiago tuvo la decencia de mostrarse avergonzado. Después de la muerte de Carlos, nadie quería esa propiedad. Demasiados recuerdos difíciles. A veces los recuerdos difíciles son los que más merecen ser preservados, respondió Alejandro, para aprender de ellos. Esa noche, el pequeño equipo de Villa Esperanza celebró en un restaurante cercano al hotel. La presentación había sido un éxito rotundo. Ya habían recibido invitaciones para colaboraciones, solicitudes de esquejes para otros jardines botánicos, propuestas para continuar la investigación. Manuel, sentado junto a Alejandro, parecía más joven, energizado por la experiencia. «Nunca imaginé algo así», confesó mientras saboreaba un vino local, «que el trabajo de Lucía sería tan valorado, que sus rosas causarían tanta impresión. Ella estaría orgullosa», dijo Alejandro, «de las rosas, de la investigación, pero sobre todo de ti, de tu constancia, de cómo mantuviste vivo su legado todos estos años». Manuel sonrió, una sonrisa que contenía décadas de dolor, esperanza y, finalmente, realización. «Sabes», dijo después de un momento, «durante todos estos años cultivando las Amanecer Dorado, siempre sentí que de alguna manera estaba hablando con ella, que cada flor que abría sus pétalos era un mensaje recibido». Alejandro asintió, comprendiendo perfectamente. «Y hoy, de alguna manera», ella respondió, «a través de todos esos científicos, de su entusiasmo, de su reconocimiento». Levantaron sus copas en un brindis silencioso. Afuera, la noche madrileña brillaba con sus propias luces, pero para Manuel, ninguna igualaba el resplandor dorado de las rosas que había amado y preservado durante toda una vida. El regreso a Villa Esperanza tras el éxito en Madrid trajo consigo una energía renovada. La mansión, antes un proyecto en desarrollo, ahora bullía con actividad científica y propósito. El reconocimiento internacional había atraído a más investigadores, donaciones adicionales y una atención mediática que Alejandro gestionaba con cuidado para proteger la tranquilidad del trabajo que allí se realizaba. Manuel, por su parte, experimentaba una transformación sutil pero profunda. El jardinero humilde seguía prefiriendo sus herramientas de poda y sus manos en la tierra, pero ahora también participaba en reuniones científicas, aportando su conocimiento empírico con creciente confianza. Su habitación en la casa del jardinero, que se había negado a abandonar a pesar de las insistencias de Alejandro para que se mudara a la mansión principal, ahora contenía estanterías con libros de botánica que estudiaba por las noches, determinado a complementar su sabiduría práctica con el lenguaje técnico que le permitiría comunicarse mejor con los científicos. Una mañana de otoño,
Mientras supervisaba la plantación de nuevas especies para el jardín de conservación, Manuel recibió una visita inesperada. Un automóvil modesto se detuvo en el camino de entrada y de él descendió una mujer mayor, de unos 70 años, elegante pero sencilla en su vestir. Por un momento, Manuel no la reconoció, pero cuando ella se acercó con pasos vacilantes, la memoria lo golpeó como una ola. «Isabel», murmuró, el nombre emergiendo desde los recuerdos enterrados. «Isabel Rivas». La mujer sonrió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Manuel, han pasado... ¿cuánto? ¿40 años?» Isabel había sido la mejor amiga de Lucía durante su infancia y adolescencia, antes de que los caminos de ambas se separaran cuando Lucía fue a estudiar a Europa. Una de las pocas personas que había apoyado el romance entre la joven heredera y el jardinero, contra todas las convenciones sociales. «Leí sobre el descubrimiento en la revista científica», explicó Isabel mientras Manuel la invitaba a sentarse en uno de los bancos restaurados del jardín. «Las rosas de Lucía, después de tanto tiempo». No podía creerlo. «¿Cómo me encontraste?» El artículo mencionaba Villa Esperanza. Y tu nombre, por supuesto. Nunca lo olvidé. Conversaron durante horas, reconstruyendo décadas de vidas separados, compartiendo recuerdos de Lucía que solo ellos conservaban. Su risa cuando descubría algo nuevo en el jardín, su obstinación frente a las injusticias, su forma de mirar las estrellas mientras soñaba con descubrimientos científicos. «Hay alguien que deberías conocer», dijo finalmente Manuel, enviando un mensaje a Alejandro. Cuando Alejandro apareció media hora después, Isabel se llevó una mano al corazón. «Dios mío», susurró, «eres su viva imagen». La tarde se transformó en una revelación continua. Isabel había traído consigo un tesoro, fotografías de Lucía que ni Manuel ni Alejandro habían visto jamás, cartas que la joven le había enviado desde Europa, incluso un pequeño cuaderno donde Lucía había dibujado sus primeros bocetos de las amanecer dorado antes de encontrarlas físicamente. «Siempre decía que existían», recordó Isabel, pasando las páginas amarillentas del cuaderno. Que había visto ilustraciones en libros antiguos de botánica y que estaba determinada a encontrarlas, a rescatarlas del olvido. Todo el mundo pensaba que era una fantasía, pero ella estaba segura. Para Alejandro, cada nueva pieza de información sobre su madre era como agua en el desierto. A través de las anécdotas de Isabel, Lucía emergía no como un fantasma idealizado, sino como una mujer real, brillante pero también obstinada, visionaria pero a veces impaciente, apasionada tanto por la ciencia como por la justicia. «Me escribió cuando supo que estaba embarazada», reveló Isabel, entregándole a Alejandro una carta cuidadosamente preservada. Estaba aterrorizada por la reacción de su padre, pero absolutamente decidida a crear una familia contigo, Manuel, y profundamente enamorada del bebé que crecía dentro de ella. Alejandro leyó en silencio la carta, sus ojos recorriendo la caligrafía elegante de su madre, absorbiendo sus palabras llenas de esperanza y planes para un futuro que nunca llegaría a vivir. Cuando terminó, pasó la carta a Manuel, quien la tomó con manos temblorosas. «Nunca me mostró esta», dijo en voz baja. «Quería sorprenderte», explicó Isabel. «Me escribió que estaba planeando todos los detalles para cuando pudieran escapar juntos después del nacimiento». Esa noche, después de que Isabel se marchara con la promesa de volver pronto, Manuel y Alejandro permanecieron en el jardín mucho después del anochecer. Las estrellas brillaban sobre ellos mientras compartían el silencio cómodo que habían aprendido a valorar en sus meses juntos. «Necesito mostrarte algo», dijo finalmente Alejandro. Condujo a Manuel hasta su despacho en la mansión y extendió sobre el escritorio varios documentos legales. «Los papeles están listos», explicó.
Alejandro Vega Monteverde, oficialmente, legalmente, reconociendo todas las partes de quién soy. Manuel estudió los documentos, asimilando el significado completo del gesto. Esto desbloquea el fideicomiso de Carlos, continuó Alejandro, pero es mucho más que eso. Es reclamar mi historia completa, sin negar ninguna parte de ella. Ella estaría orgullosa, dijo Manuel simplemente. Hay algo más, añadió Alejandro sacando otro documento. He modificado mi testamento. Villa Esperanza y el Centro de Investigación quedarán bajo una fundación, la Fundación Lucía Monteverde para la Conservación Botánica. Tú serás uno de los fideicomisarios vitalicios junto con Gabriela y conmigo. Manuel lo miró sorprendido. Yo no sé nada de administrar fundaciones. Sabes todo sobre cuidar legados, respondió Alejandro con suavidad. Sobre mantener viva una promesa a través de décadas. Eso es exactamente lo que necesitará esta fundación. La semana siguiente, trajo el anuncio oficial del cambio de nombre de Alejandro y la creación de la fundación. La prensa, inicialmente atraída por la historia del exitoso empresario que descubría sus verdaderos orígenes, pronto se interesó más por el aspecto científico y conservacionista del proyecto. Villa Esperanza se consolidaba rápidamente como un referente internacional en la preservación de especies botánicas en peligro. El jardín mismo continuaba su transformación, equilibrando cuidadosamente la investigación científica con la belleza estética que Lucía había valorado tanto. El rosedal central, donde las amanecer dorado florecían con esplendor renovado, seguía siendo el corazón simbólico del lugar. Una tarde, mientras padre e hijo trabajaban lado a lado en ese rosedal, Manuel podando cuidadosamente mientras Alejandro, quien había insistido en aprender las técnicas básicas de jardinería, recogía los recortes, el anciano hizo una observación casual. Sabes, estas rosas tienen un ciclo de floración extraordinario. La mayoría florece en primavera y principios de verano, pero el amanecer dorado tiene una segunda floración en otoño, más breve, pero a menudo más intensa en color. Alejandro contempló los capullos que comenzaban a abrirse, revelando su luminoso interior dorado. Como un recordatorio de que siempre hay oportunidad para un nuevo comienzo, comentó. Manuel sonrió, reconociendo en su hijo la misma capacidad que había tenido Lucía para encontrar significado poético en los patrones de la naturaleza. Exactamente, asintió. Un nuevo comienzo, incluso cuando el invierno se aproxima. Esa imagen, la persistencia de la belleza ante la adversidad, la promesa de renovación incluso en las estaciones más improbables, parecía capturar perfectamente la historia que ambos habían vivido, una historia de separación y reencuentro, de secretos revelados y herencias reclamadas, de un amor que había sobrevivido a través de generaciones en la forma de flores doradas que brillaban con luz propia. 5 años habían pasado desde aquel día en que Manuel plantara los primeros esquejes de amanecer dorado en el jardín abandonado de Villa Esperanza. 5 años de transformación, descubrimiento y sanación. La mansión y sus jardines, ahora plenamente restaurados, se habían convertido en uno de los centros de conservación botánica más importantes de Latinoamérica. Científicos de todo el mundo llegaban para estudiar no solo las famosas rosas doradas, sino también las decenas de otras especies en peligro de extinción que allí se preservaban. La Fundación Lucía Monteverde había crecido más allá de las expectativas iniciales. Con Alejandro aportando su visión empresarial, Gabriela su rigor científico y Manuel su sabiduría práctica, habían creado algo verdaderamente extraordinario. Un lugar donde la ciencia y la belleza coexistían en equilibrio perfecto, donde la investigación académica se complementaba con el conocimiento tradicional.
En esta luminosa mañana de primavera, los jardines resplandecían con vida renovada. Manuel, ahora de 80 años, caminaba lentamente por los senderos que tan bien conocía, su espalda ligeramente más encorvada por el paso del tiempo, pero sus ojos tan brillantes y alerta como siempre. Cada pocos pasos se detenía para examinar alguna planta, ajustar un soporte o simplemente admirar la armonía del conjunto. Alejandro lo encontró en el rosedal central, observando los primeros capullos de la temporada. Vestido con un elegante traje gris para la ceremonia que tendría lugar esa tarde, se acercó silenciosamente a su padre, respetando el momento de contemplación. «Será una floración excepcional este año», comentó Manuel sin volverse, reconociendo la presencia de su hijo por el sonido familiar de sus pasos. «¿Cómo lo sabes?», preguntó Alejandro, situándose a su lado. Manuel sonrió, el sol matutino iluminando las profundas arrugas de su rostro, cada una testimonio de una vida plenamente vivida. Las plantas hablan si sabes escucharlas. Mira la robustez de los tallos, el color intenso de las hojas. Han tenido un invierno perfecto. Padre e hijo permanecieron en silencio, compartiendo ese momento de apreciación mutua por la belleza que los rodeaba. Después de unos minutos, Alejandro consultó discretamente su reloj. «Deberías ir a cambiarte, papá. Los invitados empezarán a llegar en 1 hora». Manuel asintió, aunque sin prisa aparente. «Nunca pensé que viviría para ver este día», confesó, su voz suave pero firme. La Reserva Botánica Lucía Monteverde, oficialmente reconocida por la UNESCO. Su nombre y su trabajo, inmortalizados. «Nuestro trabajo», corrigió Alejandro con gentileza. «Su visión, pero nuestras manos», continuando lo que ella comenzó. Manuel sonrió, reconociendo la verdad en esas palabras. La transformación de Villa Esperanza en una reserva botánica internacional había sido un esfuerzo colectivo, pero también profundamente personal para ambos. «Iré a ponerme ese traje que insististe en comprarme», concedió Manuel finalmente. «Aunque sigo pensando que es excesivamente elegante para un simple jardinero». «No eres un simple jardinero», respondió Alejandro, colocando una mano sobre el hombro de su padre. «Eres el director de conservación de la reserva, un experto mundialmente reconocido en rosas en peligro de extinción, y el coautor del libro más completo sobre hibridación de especies amenazadas. Además», añadió con una sonrisa, «eres mi padre». Esas últimas palabras, pronunciadas con naturalidad después de años de relación reconstruida, aún tenían el poder de conmover profundamente a Manuel. Con un asentimiento emocionado, se dirigió hacia la casa del jardinero, que había sido renovada pero que seguía siendo su hogar preferido dentro de la propiedad. La ceremonia de inauguración oficial de la reserva reunió a un grupo selecto pero distinguido: representantes de la UNESCO, botánicos eminentes, funcionarios gubernamentales y, por supuesto, el equipo completo de la Fundación. Isabel Rivas, ahora una visitante frecuente y querida, ocupaba un lugar de honor junto a Santiago Monteverde, quien había evolucionado de reticente observador a activo defensor del proyecto, dedicando parte de su fortuna personal a expandir la colección de especies protegidas. Bajo una elegante carpa instalada en el jardín principal, con las amanecer dorado como telón de fondo perfecto, Alejandro dio la bienvenida a los asistentes con un discurso breve pero emotivo. «Este lugar representa no solo un triunfo científico, sino también humano», explicó, su voz firme resonando en el espacio. «Es la prueba de que nunca es tarde para reconectar con nuestras raíces, para sanar las heridas del pasado, para honrar legados interrumpidos». Cuando llegó el momento de la develación oficial de la placa conmemorativa, Alejandro invitó a Manuel a acompañarlo. Juntos, padre e hijo retiraron la tela que cubría la elegante placa de bronce.
Reserva Botánica Internacional Lucía Monteverde, donde la ciencia y la belleza florecen juntas, fundada en memoria de una visionaria que vio valor en lo que otros habían olvidado. Debajo de la inscripción principal, en letras más pequeñas pero igualmente significativas, se añadía: establecida por Alejandro Vega Monteverde y Manuel Gutiérrez, continuando una promesa a través de generaciones. Los aplausos fueron calurosos, pero lo que más conmovió a Manuel fue ver lágrimas discretas en los ojos de varios científicos presentes, personas que habían llegado a comprender y valorar la extraordinaria historia detrás del jardín y sus famosas rosas. Después de la ceremonia oficial, mientras los invitados disfrutaban de un elegante cóctel, Manuel se excusó brevemente. Con pasos lentos pero decididos, se dirigió al claro del bosque donde descansaba Lucía. La lápida, ahora rodeada por un pequeño jardín circular de amanecer dorado en plena floración, resplandecía bajo la luz dorada de la tarde. «Lo conseguimos, Lucía», murmuró, arrodillándose con dificultad para colocar una rosa recién cortada sobre la piedra pulida. «Tu nombre, tu trabajo, tu pasión, todo vive ahora. Y nuestro hijo». Su voz se quebró ligeramente. «Nuestro Alejandro es un hombre que te habría llenado de orgullo». Un crujido de hojas anunció la presencia de Alejandro, quien se había acercado silenciosamente. Sin palabras, se arrodilló junto a su padre frente a la tumba de su madre. Durante unos minutos, ambos permanecieron así, en un silencio cargado de emociones y memorias compartidas. «A veces pienso», dijo finalmente Alejandro, «que de alguna manera ella lo sabía, que sembró estas rosas en nuestros corazones, sabiendo que algún día nos reunirían». Manuel asintió, comprendiendo perfectamente el sentimiento. «Tu madre siempre vio posibilidades donde otros veían imposibles. Era parte de su don, como científica y como ser humano». Al regresar a la recepción, caminando lentamente por el sendero bordeado de flores, Manuel observó con satisfacción tranquila cómo Alejandro saludaba a los invitados, explicaba aspectos del proyecto, conectaba personas con ideas afines. El niño que le había sido arrebatado se había convertido en un hombre excepcional, y aunque habían perdido décadas irreemplazables, el presente que habían construido juntos era un regalo que ninguno daba por sentado. Esa noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y la mansión recuperaba su tranquilidad habitual, Manuel regresó al rosedal iluminado suavemente por luces estratégicamente colocadas para no perturbar a las plantas. Bajo la luz plateada de la luna, las amanecer dorado parecían diferentes pero igualmente hermosas, su luminosidad interior transformada en un resplandor misterioso y sereno. Mientras pasaba sus dedos curtidos suavemente sobre los pétalos aterciopelados, Manuel sonrió para sí mismo. El círculo se había cerrado, la promesa cumplida. El amor, en sus múltiples formas, había encontrado una manera de persistir, de florecer incluso en las circunstancias más improbables, como estas rosas extraordinarias que habían sobrevivido al abandono para volver a brillar con renovado esplendor. «Como decías tú, Lucía», murmuró al viento nocturno, «ninguna noche es lo suficientemente larga para que el sol olvide salir de nuevo». Y entre las rosas doradas que había cultivado con tanta devoción, Manuel sintió una paz profunda, la certeza de que incluso las historias interrumpidas pueden encontrar eventualmente su forma de completarse.